Estos actores hicieron de niños tan convincentemente que no nos dimos cuenta que eran adultos. Acompáñanos a explorar la historia de los adultos que hicieron papeles de niños en algunas películas y nos engañaron a todos. En la comedia romántica del 2002, Jugando con el Destino, Parminder Nagra hace de una adolescente londinense llamada Jess que se une a un equipo de fútbol femenino local a instancias de sus amigos. Su talento natural la convierte en la capitana del equipo que llevará a estas jóvenes al campeonato. En la película, Jess se hace muy amiga de su compañera de equipo Jules, interpretada por Keira Knightley, y tiene un romance con su joven y atractivo entrenador, Joe. Pero el campeonato tiene lugar el mismo día de la boda de la hermana de Jess y sus padres, que son muy estrictos, le prohibieron jugar deportes y ni siquiera saben que está en el equipo. Aunque Jugando con el Destino es solo una tradicional comedia romántica para adolescentes con un trasfondo deportivo, cuando Nagra hizo de Jess una joven de 18 años, la actriz tenía 26 años. La mayoría de los principales miembros del reparto de Ni Idea de 1995 eran ligeramente mayores que los personajes que interpretaban en la película. Al comienzo, Cher, de Alicia Silverstone, tiene 15 años, pero la propia Silverstone tenía 17 en ese momento. Del mismo modo, Josh, interpretado por Paul Rudd, es un estudiante universitario, pero Rudd tenía 25 años durante el rodaje. Sin embargo, la estrella de Ni Idea que realmente engañó al público fue Stacey Dash, quien hizo de la mejor amiga de Cher, Dion. Si viste Ni Idea, tal vez asumiste que Dash tenía más o menos la misma edad que sus compañeros de clase, pero la actriz tenía 28 años cuando hizo de Dion, quien supuestamente tenía 16. Además, Dash repitió su papel en 62 episodios de la serie televisiva Ni Idea, que se emitió entre el 96 y el 99. Aunque los adolescentes crecen durante el curso del show, Dash, de 30 años, hizo de una joven de 18 años durante toda la serie. En el 2004, la pequeña comedia independiente Napoleon Dynamite tomó al mundo por sorpresa. Este estrafalario clásico presenta las aventuras del estudiante de secundaria Napoleon Dynamite, interpretado por Jon Heder, en un pequeño pueblo de Idaho junto a su amigo Pedro, interpretado por Efren Ramírez. Filmado con un presupuesto de solo $400,000, Napoleon Dynamite ganó más de 46 millones en taquilla y convirtió a Heder y a Ramírez en celebridades. That's a pretty good idea. Heder podría pasar por un estudiante de secundaria incluso hoy día, así que no te sorprenderá saber que el actor y productor tenía en realidad 26 años cuando filmó la película. Pero lo que queremos saber es cómo mantiene Ramírez esa apariencia tan juvenil. No solo tenía casi 30 años durante el rodaje, sino que su bigote hizo que pareciera aún más joven de alguna manera. En el clásico del 87, Dirty Dancing, la recién salida del colegio, Frances Houseman, o Baby, pasa un verano con su familia en un centro turístico en las montañas Catskill, donde conoce al instructor de baile Johnny Castle, interpretado por Patrick Swayze. Después de que Baby acepta reemplazar a Penny, la pareja de baile de Johnny, ella y Johnny se vuelven más unidos mientras practican y ayudan a Penny a salir de una situación difícil. Aunque definitivamente se veía como una típica adolescente estadounidense, la actriz en realidad tenía 27 años, en uno de sus papeles más recordados. De hecho, en el 2020 se anunció que Grey volvería a su inolvidable rol en una secuela de la película original. Aunque no hayas leído ni un solo libro de Harry Potter de J.K. Rowling, de seguro escuchaste sobre el personaje secundario Myrtle la Llorona, aunque no sepas quién es. Myrtle es uno de los fantasmas que acechan en el colegio Hogwarts y su primera aparición en la gran pantalla fue en el 2002 en Harry Potter y la Cámara de los Secretos. En esa película, Harry, Ron y Hermione averiguan más sobre Myrtle y sobre cómo murió durante unos encuentros incómodos en el baño que a ella le gusta frecuentar. Su edad exacta no se especifica en las películas ni en los libros de Harry Potter, pero el contexto sugiere que murió cuando tenía 13 o 14 años. Looks like Moaning Myrtle's flooded the bathroom.
La actriz escocesa Shirley Henderson tenía 37 años cuando hizo del fantasma por primera vez en La Cámara de los Secretos del 2002. Esto la hace la actriz más vieja en interpretar a una estudiante de Hogwarts en el cine. Y como los fantasmas no envejecen, Henderson superó su propio récord al repetir el papel de Myrtle en El Cáliz de Fuego en el 2005 a los 39 años. En la comedia de 1996 La Jaula de las Locas, Robin Williams interpreta a Armand Goldman, un hombre abiertamente gay que es dueño de un club de drag queen en Miami. Al inicio de la película, Armand se entera de que su hijo, Val, interpretado por Dan Futterman, está enamorado de Barbara Keeley, de 18 años, interpretada por Calista Flockhart. El único problema es que Bárbara es la hija de un senador de Florida y le preocupa cómo reaccionarán sus padres conservadores si se enteran del estilo de vida de Armand. Como resultado, Armand acepta fingir ser heterosexual cuando los Keeley lo visitan, incluso haciendo que la madre de Val finja ser su esposa. Como es de esperar, las cosas no salen según lo planeado. Aunque Calista Flockhart y el resto del elenco de La Jaula de las Locas fueron en su mayoría un telón de fondo para el talento cómico del difunto Robin Williams, Flockhart hizo un convincente trabajo en su papel de la nerviosa Bárbara de 18 años, considerando que tenía 31 años durante el rodaje. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.